te doy la bienvenida al segundo módulo de este curso y en esta oportunidad vamos a ver qué hábitos podemos generar que nos permitan combatir el estrés y aumentar nuestra productividad. Como vimos en el módulo anterior, para ser productivos en estos tiempos no basta con gestionar nuestras agendas, tampoco con ser muy competentes en lo que hacemos. Además, como paso adicional, se hace fundamental aprender a gestionar nuestra energía. Y para eso necesitamos evitar caer en los pendientes mentales. Esto que nos ocurre cuando nos quedamos pensando en los pendientes, en los entregables, en los proyectos que tenemos que hacer, en los mails que nos han quedado por responder. Es muy frecuente que nuestra mente se quede atrapada en cosas que están pendientes. Y es importante aprender a desconectar, aprender a liberarnos de estos pendientes mentales. De lo contrario, podemos caer en el famoso síndrome del quemado. Esto que sucede cuando nuestro cerebro queda inundado de cortisol, de noradrenalina, este tipo de hormonas del estrés que afectan la memoria, que afectan las funciones cognitivas y las funciones ejecutivas de nuestro cerebro, como por ejemplo la planificación, el enfoque, la toma de decisiones compleja, el análisis, todas estas funciones que necesitamos para ser efectivos en nuestro día a día personal y laboral. Y todo esto queda afectado y debilitado cuando nuestro cerebro se quema, cuando está inundado de estrés. Entonces es importantísimo aprender a gestionar esto, aprender a establecer buenos hábitos que nos permitan aumentar nuestro bienestar y gestionar los niveles de estrés. Para ello, un hábito muy importante y sumamente necesario en estos tiempos es aprender a establecer límites. Esto tiene que ver con aprender a decir que no. Muchas veces tenemos temor de decir que no por miedo a lo que piensen, por miedo a que la otra persona se enoje. Y lo primero que necesitamos entender es que no le decimos que no a la otra persona. Le estamos diciendo que no a un pedido específico que alguien nos hace, ya sea porque no tenemos tiempo, porque tenemos otros compromisos que también son muy importantes, o quizá podemos decir que no ahora y podemos establecer un plazo de tiempo más adelante. Por ejemplo, podemos decir, mira, esta semana no puedo resolver esto, pero lo puedo hacer la semana siguiente. Entonces, de esa manera, aprendemos a dar sí que son efectivos y que luego realmente cumplimos. Y aprendemos también a decir que no cuando es oportuno. Y de esa forma también la otra persona aprende a gestionar también sus compromisos, porque puede pedirle a otra persona, porque puede hacerlo por sí mismo. Entonces, súper importante aprender a decir no con tranquilidad, porque no le estamos diciendo que no a la otra persona, sino que le estamos diciendo que no a un pedido específico y porque además estamos cuidando de nuestro tiempo, de nuestra agenda, de nuestros compromisos. Entonces, seamos muy responsables en aquello a lo que le decimos que sí y empecemos a aprender a decir que no con total tranquilidad, a establecer límites. Este es un hábito muy saludable y muy importante en estos tiempos. Otro hábito que se hace muy necesario es dejar de hacer multitasking, porque vivimos cada vez más en el multitasking. Tenemos nuestra agenda llena, tenemos un montón de cosas que hacer y buscamos hacerlas todas al mismo tiempo o muchas al mismo tiempo. Y esto es completamente inefectivo y nos vuelve improductivos, además de que agota nuestra energía mental. Porque piensen ustedes que nuestro cerebro puede enfocarse solo en una cosa a la vez. Podemos estar haciendo un montón de cosas, pero pensando solo en una. El resto lo hacemos en automático, lo hacemos en forma inconsciente y de esa manera podemos cometer grandes errores, podemos dejar pasar cuestiones. Pensemos que nuestra atención depende de las funciones ejecutivas de nuestro cerebro y estas solo pueden procesar una cosa a la vez.
Así que otro gran hábito es aprender a dejar de hacer multitasking. También hacer un detox digital, porque vivimos inundados de tecnología, de aplicaciones que usamos todo el tiempo, y esto también nos agota. ¿Por qué? Porque nos genera estrés, porque aumenta la dopamina, porque aumenta la noradrenalina. Entonces necesitamos empezar a crear hábitos de establecer tiempos donde desconectamos de la tecnología, donde dejamos de usar cualquier tipo de aplicación y empezamos a serenar nuestra mente. Empezamos a bajar los niveles de cortisol, los niveles de dopamina, de noradrenalina. Importantísimo hacer un detox digital y también aprender a utilizar energía limpia. Porque muchas veces cuando estamos sobrecargados de tareas y de actividades, buscamos alimentos que impulsan nuestra energía en forma momentánea, pero que no es sostenible, que rápidamente esa energía cae. Por ejemplo, cuando hacemos un consumo excesivo de café, de azúcar, de gaseosas, diferentes tipos de alimentos y de consumos que aumentan, disparan nuestra energía en ese momento, pero que luego caen rápidamente y nos llevan a consumir nuevamente ese tipo de productos. Entonces es importantísimo aprender a generar el hábito de consumir alimentos que aumentan nuestra energía y que la sostienen en el tiempo, que no son disparadores que rápidamente caen. Este es un gran hábito y muy necesario en tiempos donde consumimos muchos alimentos que son realmente energía para muy poco tiempo. Y aquí llegamos a algo que es sumamente importante también y que es aprender a gestionar nuestro tiempo en forma efectiva. Piensen ustedes cuántas veces colocamos como actividades urgentes cosas que no son para nada urgentes, que podrían esperar, que podríamos poner un plazo de tiempo más adelante. Y sin embargo, en la vorágine de estar haciendo, ejecutando, resolviendo, ponemos todo como si fuese urgente. Entonces, aquello que es urgente, por supuesto hay que hacerlo en forma inmediata, pero aprendamos a detenernos y a preguntarnos, por ejemplo, ¿qué puede ocurrir si no lo hago ahora? Si la respuesta es que nada, entonces no es urgente. No necesito resolverlo ya mismo. Puedo ponerle un espacio en mi agenda y gestionarlo en forma efectiva. Aprendamos a hacer eso. Aprendamos también a hacer un buen uso de nuestra agenda, poniéndonos metas, objetivos, gestionando nuestros compromisos, nuestras relaciones como actividades importantes que tienen un espacio, un tiempo en nuestra agenda y que cumplimos en forma efectiva con eso. También en lo que tiene que ver con nuestra rutina diaria, veamos qué podemos automatizar. Hoy que tenemos un montón de aplicaciones que pueden hacer cosas por nosotros, aprendamos sobre eso, aprendamos a delegar tareas, a gestionar los compromisos y por supuesto a evitar las trivialidades. Porque piensen cuánto tiempo perdemos revisando las redes sociales, compartiendo memes, viendo videos, todo tipo de trivialidades y actividades que son completamente improductivas, que no agregan ningún valor y que pasamos horas cada día en eso. Entonces aprendamos a focalizarnos, a dejar de distraernos con trivialidades y a usar nuestro tiempo en forma mucho más efectiva. Porque además pensemos en algo que es sumamente importante y que es que nuestro cerebro nos engaña. Hoy sabemos a raíz de las neurociencias que nuestro cerebro no busca la mejor decisión, sino la más rápida. ¿Por qué? Porque ir a la decisión más rápida le permite ahorrar energía y a nuestro cerebro le importa ahorrar energía, ser eficiente en ello. Entonces, a nuestro cerebro no le gusta pensar, no le gusta priorizar, tampoco hacer planificaciones. ¿Qué le gusta hacer? Ejecutar hábitos, reproducir hábitos,
una y otra vez lo mismo. No se pregunta si es la mejor decisión, si es lo más efectivo, se pregunta simplemente si está ahorrando energía. Entonces, cuidémonos de esto y lo podemos hacer con el software que tenemos, que es nuestra mente, aprendiendo a planificar, a priorizar, a focalizarnos, a dejar de distraernos, a analizar. Todo eso es importante para gestionar en forma efectiva nuestro tiempo, nuestros compromisos, ser productivos y, por supuesto, también gestionar de esa manera nuestros niveles de estrés. Y acá llegamos a un punto que para mí es muy importante, ya que en las organizaciones muchas veces le damos mucho valor a la razón y poco lugar a las emociones. Y tenemos que pensar y no olvidarnos que no es la razón la que gobierna nuestra vida, sino que somos seres emocionales. Por supuesto que tenemos una razón, tenemos la capacidad de razonar, pero no somos seres racionales que simplemente podemos aplicar un método. Todo aquello que hacemos se desprende de nuestras emociones. Somos seres emocionales que tenemos la capacidad de razonar, pero siempre detrás están allí nuestras emociones. Entonces, es importantísimo darle lugar a estas y aprender a gestionarlas. Pensemos que todo el tiempo estamos buscando resultados. Para eso generamos acciones, nos comportamos de determinada manera, tomamos decisiones. Ahora eso es simplemente la parte del iceberg que podemos ver. ¿Y qué es lo que no podemos ver? Que no podemos gestionar, que no podemos controlar. Ahí están nuestros hábitos automáticos. Pensemos que el 90% de aquello que hacemos cada día, incluso de las decisiones que tomamos, tienen que ver con nuestros hábitos, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos que se disparan en forma automática y que no controlamos, con nuestra manera de valorar, con nuestras creencias, nuestros juicios, nuestras motivaciones. Todo eso hace que tomemos las decisiones que tomamos, que nos comportemos de determinada manera, que accionemos como accionamos, por ende, que alcancemos los resultados que alcanzamos y no otros. Entonces es importantísimo aprender a tomar conciencia de todo esto. Veamos un ejemplo. Veamos qué sucede en relación a las emociones, los pensamientos que se disparan y los comportamientos o acciones que llevamos a cabo a raíz de esa emoción. Una emoción o estado emocional, que es la ansiedad, que deriva en un pensamiento de no voy a poder cumplir con todo, esto es demasiado, no tengo tiempo, no tengo los recursos, no voy a poder. Esos son los pensamientos que están conectados con la ansiedad y que nos llevan a hacer muchas cosas a la vez, por ende a perder el foco. O por ejemplo, la impaciencia, cuando están esos pensamientos de no puedo esperar, esto tiene que ir más rápido, esto tiene que hacerse ya mismo, y que nos lleva a la acción de apresurarnos, de dejar las cosas importantes a un lado, de vivir en la urgencia. Y en realidad no es que estamos ante cosas que realmente son urgentes, sino que la emoción en la que estamos en ese momento es la impaciencia, que nos lleva a comportarnos de esa manera. O por ejemplo, la desconfianza, cuando pensamos es que nadie lo va a hacer como yo, necesito resolverlo yo mismo, esto nadie más lo puede hacer. Entonces nos cargamos con todo, dejamos de pedir ayuda, dejamos de delegar. ¿Por qué? Porque desconfiamos. O por ejemplo el agobio, un estado emocional muy propio de estos tiempos, cuando están los pensamientos de tengo demasiado que hacer, no tengo tiempo, no hay suficiente tiempo. Entonces nos apresuramos por resolver, incumplimos, hacemos las cosas a medias. Y este tipo de acciones y comportamientos se desprenden de estos estados emocionales. Pensemos que nuestros pensamientos tienen un impacto directo
en nuestro estado emocional y nuestros comportamientos y acciones se desprenden de este estado emocional. Hoy sabemos, a raíz de estudios de neurociencias, que nuestros pensamientos, y la gran mayoría se desprenden en forma inconsciente y automática, ocupan aproximadamente el 90% de nuestro día, por lo cual tienen una relación directa con nuestra productividad o improductividad. Este ejemplo que les acabo de compartir, ustedes lo pueden ampliar a raíz de un artículo que escribí sobre la gestión del tiempo conectado con nuestros estados emocionales. Les voy a dejar el link para que puedan acceder al artículo y profundizar en esto que acabo de mencionarles. Acá podemos ver el artículo que tiene como disparador, como pregunta a reflexionar, esto de, ¿te ha pasado sentir que te falta tiempo o te cuesta organizarte? Como podemos ver, es un artículo bastante completo que va desglosando todo esto que les traía como ejemplo y donde acá pueden ver en detalle algunos estados emocionales que nos pueden llegar a robar nuestro tiempo, nuestra organización y por supuesto nuestra productividad. Tienen diferentes estados emocionales, yo les había compartido algunos ejemplos, aquí tienen muchos más, los pensamientos que se disparan en forma automática y las acciones y comportamientos en los que derivan. Sí, aquí les dejo entonces el link para que ustedes puedan ingresar, ver este artículo, profundizar en el tema y les agradeceré, por supuesto, que puedan dejarme sus comentarios para ver que esto realmente haya aportado valor. De esta manera llegamos al final de este módulo. Quiero agradecerte por el tiempo que estás dedicando. Espero que estos aprendizajes sean significativos, que estén aportando valor a tu vida en lo personal y en lo profesional. Por favor, a continuar profundizando en esto y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.